Listo, gracias. Ok, bueno, buenos días. Entonces, hoy les vamos a presentar el tema de abordaje del paciente con edema y oliguria y pues los respectivos síndrome nefrótico y nefrítico. Bueno, Ujú. entonces hay que entender que el edema es una ¿Ya vimos acumulación, infección de vías urinarias? Perdón. no, No, ok. bueno, el edema es una acumulación pues anormal de líquido que puede darse de manera intracelular o extracelular. La intracelular pues tiene causas esencialmente como la hiponatremia o problemas metabólicos, falta de desnutrición, perdón, de nutrición de las células, pero ahorita nos vamos a centrar en las causas de edema extracelular y pues el edema propiamente es una acumulación excesiva de líquido intersticial o en el tercer espacio. Generalmente cuando hablamos de acumulación en las cavidades se acuña más el término de derrame, pero los mecanismos son en esencia los mismos por los que ocurren. Entonces es una acumulación en exceso de líquido en el tercer espacio que se evidencia clínicamente. Entonces, primero les quisiera hablar un poquito de la fisiopatología para entender un poco la situación. ¿Se ve? Sí, tengo un poquito de delay. Sí, ándale. Ok. Bueno, entonces recordemos que el líquido de nuestro cuerpo, el líquido corporal total, se va a distribuir en el espacio intracelular y el espacio extracelular. La mayoría está en el espacio intracelular, 2/3, y el otro tercio está extracelular, y a su vez el líquido extracelular distribuir en el plasma, constituye aproximadamente un cuarto de todo el líquido extracelular, y el resto está en el intersticio. Pero siempre hay una relación estrecha entre los compartimentos del líquido porque pues el intersticio tiene sus funciones también. Funciona como buffer para el equilibrio ácido-base, funciona para intercambio de materiales de uso de las células y de desecho. Entonces, siempre tiene que haber cierto intercambio y cierto líquido entre los otros compartimentos del intersticio, pero de forma que de cierta manera haya como un equilibrio que no permita una acumulación excesiva y pues la manifestación como edema. Entonces, para este equilibrio intervienen fuerzas que son las fuerzas de Starling. Estas fuerzas son cuatro, que lo que van a regular es ese flujo neto del o hacia los vasos. Entonces, la primera de estas fuerzas que voy a mencionar es la presión hidrostática capilar, que es la fuerza que ejerce el líquido sobre las paredes de los vasos. Es una fuerza de empuje de adentro hacia afuera, que entonces tiene la tendencia de que el agua salga hacia el intersticio. La presión hidrostática también hay en el lado intersticial, y pues igual es una fuerza de empuje con el líquido que está en el intersticio, pero ahora de afuera hacia adentro. Entonces, pues tiende a hacer que el líquido entre al espacio intravascular. Está también la presión oncótica capilar o coloidosmótica, que está dada por proteínas que están en el plasma, esencialmente la albúmina, que pues son moléculas que son solutos de cierta manera, que tienen carga, entonces hacen que el agua, o sea, atraen al agua y hacen que el agua permanezca en este espacio. Y pues también puede intervenir una presión oncótica intersticial, que igual estaría dada por proteínas o moléculas que están en el intersticio y pues hacen básicamente la misma función que dentro del vaso, ¿no? Entonces todas estas fuerzas generan un equilibrio que hace que haya cierto flujo hacia el intersticio, pero no en exceso. Entonces, para que no haya esta acumulación excesiva, tiene que haber cierta reabsorción, y esto funciona diferente en cada lado del árbol vascular, porque en el lado arteriolar, sabemos que se manejan presiones estáticas más altas,
porque pues tenemos al corazón, que es una bomba que activamente está bombeando, vaya, la sangre, y está haciendo que se manejen mayores fuerzas, que el flujo vaya con mayor fuerza, mientras que en el lado venoso, las presiones hidrostáticas que se manejan son menores. No hay propiamente una bomba intrínseca que funcione de esta manera, sino que es la bomba muscular y la propia postura que ayuda a la fuerza o sea, con la fuerza de gravedad para impulsar la sangre y que pase a través del sistema de válvulas hasta llegar al corazón, las válvulas que impiden que regrese ese flujo a las zonas de clive. Entonces, pero la presión coloidosmótica o la presión oncótica, pues es la misma, ¿no? En ambos lados. Entonces, en el lado arterial, la presión hidrostática le gana a la presión oncótica. Entonces, hay cierta tendencia a la filtración, a que salga líquido. Mientras que en el lado venoso, la presión oncótica es mayor que la hidrostática. Entonces, hay más tendencia a la reabsorción. Entonces, del lado venoso existe cierta reabsorción de ese exceso de líquido. Claro, las flechas verdes, digamos, son más grandes en el lado venoso y las flechas azules son más grandes en el lado arterial, ¿no es cierto? Es lo que me estás diciendo a muy grandes rasgos. Sí. O sea que el agua viene del lado arterial. Parte se queda en el capilar, parte se sale al intersticio y luego regresa esa agua que salió en el intersticio, vuelve a meterse cuando el gradiente resulta favorable para su ingreso a los vasos. Exacto. Otra parte que ayuda a reabsorber este líquido y devolverlo a la circulación y que no se acumule en exceso, pues son los vasos linfáticos, que pues sabemos que igual tienen cierta presión negativa, absorben el líquido y lo filtran para finalmente devolverlo a la circulación. Entonces todo esto hace que haya ese cierto equilibrio que ya había mencionado para que no haya acumulación excesiva de líquido en el intersticio, y cuando alguna de estas fuerzas se ve alterada, es cuando ocurre el desequilibrio, la acumulación excesiva y pues finalmente la manifestación como un edema, ¿no? Y pues meramente esa es la fisiopatogenia. Ahorita les voy a hablar un poquito más específico. ¿Se ve el mapa o se sigue viendo la presentación? Aguántame. Es que, perdón, me disculpo. Tengo una crisis de un paciente y me distraje un momentito. No veo el mapa. Porque es que estabas... Estoy muy contento con lo que acabas de exponer. Y creo que luego les conviene que se digan estas cosas porque casi nunca reciben palabras alentadoras de mi parte, al parecer. Ese es lo que se busca o lo que yo busco en una buena clase, que expliquen los fundamentos fisiopatológicos para que entiendan lo que están pasando. Y he visto muchos intentos, pero nunca uno tan bien, tan claro, que demuestre que realmente entiendes todo lo que está pasando, como esto que acabas de presentar. Y esto es la fisiopatología del edema. El agua va a salirse cuando haya un desequilibrio de lo que acabas de presentar. Entonces, esto que les acaban de presentar es bien importante, porque entonces tenemos, a grandes rasgos, si quieres ve abriendo el mapa. Sí. Tres escenarios o tres causas posibles del edema. O hay un problema de la presión oncótica que hace que el agua se deje de retener en los vasos, o hay un problema. La clasificación de intracelular y extracelular no me encanta en tu mapa, supongo que ya no vamos a usar el intracelular, así que bueno, el extracelular tiene tres razones. O tienes un problema de la presión oncótica intravascular, o tienes un problema de la presión hidrostática del lado arterial, o tienes un problema de la presión hidrostática del lado venoso. Esas son las tres razones fisiopatológicas para generar fuga de líquido a tercer espacio, en función de lo que nos acaban de presentar, porque el escenario de incremento de la presión oncótica en el intersticio no va a ocurrir, así que nos quedamos con esos tres. En pediatría es excepcionalmente infrecuente
que tú encuentres un edema secundario al incremento de la presión hidrostática venosa. Esto es el edema que se ve en insuficiencia venosa periférica y en insuficiencia cardíaca derecha, pero estos dos escenarios son inesperados en pediatría, ¿ok? Y dan una topografía bien especial, porque en insuficiencia venosa periférica lo que vas a encontrar es un incremento de la presión hidrostática, pero solo en las piernas, y por eso a tu paciente se le hinchan solo las piernas, porque ahí es donde el sistema valvular venoso está dañado, y entonces el que el paciente esté de pie o sentado mucho tiempo restringe el retorno venoso, incrementa la presión venosa y aumenta de tal manera el desbalance de las fuerzas de Starling que te genera fuga de líquido a tercer espacio, que mejora cuando tu paciente sube los pies. ¿Ok? Y en la insuficiencia cardíaca derecha esencialmente es lo mismo. Como el corazón derecho está trabajando mal, entonces se le junta la chamba, entonces no puede vaciar el sistema venoso, esto incrementa la presión hidrostática, lo cual se suma de por sí a la mayor presión hidrostática venosa en el paciente que está de pie en los miembros inferiores, y por eso predominantemente también estos pacientes se hinchan en las piernas. Y por eso cuando se acuestan se resuelve el problema de la presión hidrostática, aumenta el retorno venoso y el paciente tiene nicturia, como pasa en los viejitos, ¿no? Y si está muy complicado, además de nicturia, va a tener hiperflujo pulmonar, que explica la disnea paroxística nocturna, que recordarán ocurre en los pacientes con insuficiencia cardíaca derecha. ¿Ok? Entonces, pero esto es de adultos, así que vamos a dejarlo de un lado y a entender que, como estamos hablando en una clase de pediatría, nos vamos a quedar solo con dos edemas: el edema oncótico y el edema de presión hidrostática arteriolar. ¿Estamos claros hasta acá? Sí. Ok. ¿Cómo vamos a averiguar hacia qué lado o hacia qué fisiopatología se inclina nuestro paciente? Bueno, pues obviamente cuando nos llegue algún paciente con edema, pues siempre tenemos que hacerle la evaluación clínica pertinente, ¿no? Siempre pues va a ser lo principal, la historia clínica, su exploración física, saber siempre pues hace cuánto le inició el edema, y pues principalmente ahorita nos vamos a centrar mucho en la localización, o sea, cuáles son los tejidos que están afectados. Si tiene, como ya bien había dicho el doctor, algún predominio de horario o no tiene relación con el horario, si hubo algún factor Pero en el horario que desencadenante. tiene que ver para las fisiopatologías que estamos barajando, el horario no tiene nada que ver. Acuérdate que solo estamos hablando de arteriolar. Y oncótico, sí. Bueno, entonces, una vez que ya nos guiamos con esto, pues vamos a ver ahorita cuáles son los tejidos que están afectados o que estuvieron afectados en un inicio. O sea, los que se afectaron primero, por ejemplo, ¿no? Entonces puede ocurrir que el edema sea generalizado o que sea localizado, y ahorita vamos a hablar cuando localizado, pues cuando están afectados los tejidos laxos. Entonces, para recordar, los tejidos laxos son tejidos que están formados por un tejido conjuntivo que tiene menos unidas o menos estrechas las relaciones de sus fibras de colágeno, además de que es diferente el colágeno que las conforma. Tienen una capacidad, en esencia los tejidos laxos tienen una capacidad mayor de almacenar agua. Entonces, sin que esto redunde en un incremento significativo de la presión hidrostática intersticial. exacto. Claro, ¿qué es lo que? Entonces, Porque el agua se va a salir, tanta agua como sea necesaria, hasta que se alcance el nuevo balance de las fuerzas de Starling, ¿sale? Hasta que se llegue al equilibrio. Si te falta presión oncótica, el agua se va a salir hasta que la presión hidrostática intersticial compense la falta de presión oncótica intravascular. Eso es lo que va a normar hasta dónde va a llegar tu edema. Porque si tú mejoras la presión oncótica, pues ya se desbalancea y el agua vuelve a entrar para generar el equilibrio. No sé si esto es claro. Es una cuestión de equilibrio, ¿no? Entonces, sí, el edema se nota primero en los tejidos laxos porque se puede salir mucha agua sin que se llegue al nuevo punto de equilibrio. En cambio, en tejidos muy estrechos o con fibras de colágeno muy estrechas, esto no puede ocurrir. Entonces, si yo veo un edema
que ocurre en tejidos laxos, piensas que el problema está en la disminución de la presión oncótica capilar. Entonces, pues claro. usualmente los tejidos que tienen esta conformación y que se ven afectados, pues son los párpados, el escroto, los labios mayores. Pero también y muy pronto el peritoneo. Recuerda que tú puedes meter bastante líquido en el peritoneo sin que eso redunde en un incremento significativo de la tensión. No lo des a la exploración, pero tienes que entender qué está ocurriendo. Tu paciente va a tener ascitis, aunque sea poquita, pero va a tener. Porque ahí cabe agua sin que se incremente la presión. Ok. Bueno, entonces pues serían estas zonas las que se verían afectadas principalmente. Y como sabemos que el problema está en la presión oncótica, pues tenemos que determinar más o menos dónde podría estar el problema, porque puede ser por una falta de síntesis o puede ser por un exceso de eliminación. Entonces el problema puede ser renal, puede ser hepático, puede ser de desnutrición. Entonces pues hacemos los exámenes de laboratorio que nos ayuden, pidiendo ego, pruebas de función hepática y pues esencialmente ver albúmina, biometría hemática, química sanguínea, electrolitos. La verdad es que la biometría no aporta nada en este contexto, pero todo lo demás sí. Ajá. Y entonces, pues una vez que ya tenemos, nos vamos a centrar en el hecho de ver la proteinuria. Si hay o no hay proteinuria, claro. Si hay o no hay proteinuria en el ego, porque tenemos que recordar los valores, porque pues sí podemos encontrar cierta proteinuria que puede ser fisiológica. En el caso de los niños, pues los valores son estos, ¿no? Una proteinuria fisiológica siempre va a ser menor a 4 miligramos por metro cuadrado en orina de 24 horas. Los rangos, también puede haber una proteinuria ya normal, pero que todavía no está en rangos nefróticos, que va de 4 a 40 miligramos por metro cuadrado en orina de 24 horas. Y la proteinuria ya en rangos nefróticos, estamos hablando de más de 40 miligramos por metro Problema, cuadrado. el examen general de orina no reporta en estos términos la excreción de proteínas. ¿Cómo lo reporta? ¿Por hora? No. No, el general de orina, ¿cómo lo reporta? Solamente si es positivo o no, ¿no? No. ¿Cómo reporta el general de orina la proteinuria? Gente, hay 44 personas más que podrían contestar. ¿A través de la osmolaridad? ¿Perdón? ¿A través de la osmolaridad? No, con albúmina. están en quinto año, tienen que haber visto reportes de examen general de orina. Con cruces. ¿Quién está contestando? 3 o 4 cruces. Lo reporta por cruces. ¿Las cruces a qué equivalen, Dianey? Se suponía que iban, creo que cuando es negativo iba a, o sea, se refiere a los miligramos de proteínas. Entre más cruces, creo que a Pero partir de la tercera, miligramos, ¿cuál es la unidad de medida? proteínas. Miligramos de proteínas, no, esa no es la unidad de medida. ¿Cuál es la unidad de medida? Es ego, chavos, Miligramos tienen que saber. por metro cuadrado. Claro que no, si es justo lo que estoy peleando. ¿Cómo el ego sabe los metros cuadrados, doctora? No, sino que en la cantidad de orina, ¿cuántas? ¿Cuál es la unidad de medida que utiliza el examen general de orina para informar el contenido de proteínas? Es miligramos. ¿Decilitro? Es miligramos por decilitro, que es una medida de concentración, claro. Okay. ¿Por qué es importante entender esto en el contexto de la definición de proteinuria que nos están poniendo? Es una pregunta, ¿por qué? Pues porque tienes que saber cuál es el equivalente, ¿no? Para saber si de verdad hay el exceso o no.
¿Hay una equivalencia entre miligramos por decilitro y miligramos metro cuadrado hora? ¿O no la hay? No la hay. No la hay. ¿Podemos aproximarnos con el resultado del ego a esto? Pues No, se tendría que hacer otra prueba, ¿no? Para estar seguros hay que hacer una prueba. ¿Cuál es la prueba? proteínas en orina de 24 horas. Claro, proteínas en orina de 24 horas. Esa es la prueba. Pero el ego sí nos da una aproximación, y a esto es donde, si tienen computadora y no teléfono, abren otra ventana y buscan en Google y le preguntan a ti a Google la respuesta a las preguntas que estoy haciendo, jóvenes, ¿ah? Porque esto es lo que hay que aprender a hacer, ¿no? Otra vez, si recitan síndrome nefrótico, pero no pueden lidiar con la interpretación de un ego, pues no están muy bien equipados para resolverle el problema a su paciente, ¿sale? Entonces, lo que está en tu cuadrito está bien, esa es la definición de proteinuria, tú tienes el ego, te da miligramos por decilitro. La siguiente pregunta es, bueno, ¿cuánto es una cruz? ¿Cuánto es 2 cruces? ¿Cuánto es 3 cruces? ¿Cuánto es 4 cruces? Para saber más o menos con qué estamos trabajando, para transportar eso a la aproximación que queremos de saber si nuestro paciente tiene síndrome nefrótico sustentable solo con el ego, o no lo tiene sustentable solo con el ego, ¿no? Porque esa es la pregunta que queremos contestar. Pues aquí Dami ya subió una foto que está cargando en el chat, que dice, en el ego, ¿cómo lo hago más grande? A ver. Dice, trazas es hasta 30, una cruz es hasta 100, 2 cruces es hasta 300, 3 cruces es hasta 1000 y más de 1000. ¿Sale? Para que te entendamos. Entonces, aquí nos saca una proporción. Está re bonito este cuaderno, nunca me lo habían mostrado. Está sacando una proporción de lo que se esperaría en orina de 24 horas en función de lo que reportó el ego. El problema, aquí hay varios problemas en proteinuria. El primero es cuánto está orinando al día, ¿no? Porque como son miligramos metro cuadrado, pues depende de cuántas wishadas te echaste, de qué volumen, para que sepas cuántos gramos de proteína acabaste por sacar. El segundo problema es que la excreción de proteínas no es uniforme, depende de un ciclo circadiano, y entonces, si es la primera orina de la mañana, número 1 es la orina más concentrada, y número 2 ocurre justo en el momento en que transcurrió la mayor excreción de proteínas, que es en la noche y madrugada. Entonces, no es representativo, y puede ser que un paciente que te orina una cruz en la primera orina de la mañana, al cabo te acabe orinando trazas el resto del día, así que por eso no puedes brincar a conclusiones precipitadas, ¿no? Pero a grandes rasgos lo que dice allá es, si tu paciente es negativo, es negativo. Si tiene trazas, debes de considerarlo negativo. Si tiene una cruz, no lo sabes. Podría tener proteinuria o no, pero seguro que no tiene proteinuria nefrótica, porque menos de 100 miligramos por decilitro necesitaba orinar un montón para tener proteinuria nefrótica. Así que asumes que no, pero proteinuria no lo sabes. Entonces tienes la duda y vas a hacer, o deberías de hacer, una determinación de proteína en orina de 24 horas para que sepas si tiene o no tiene proteinuria según la definición que nos presentaron. Si tu paciente tiene 2 cruces, seguro que tiene proteinuria. Lo que no sabes, bueno, seguro que tiene proteinuria, y es difícil que con 300 miligramos por decilitro tenga síndrome nefrótico. Así que lo podrías dejar así. Son sugerencias, esto no está tallado en piedra. De hecho, los libros no les dicen exactamente cómo utilizar esta información. Yo les navego un poquito la interpretación. Si tu paciente tiene 3 cruces o 4 cruces, si el paciente tiene 4 cruces está nefrótico, con una wishada le alcanza, ¿no? Y si tiene 3 cruces, pues quién sabe, porque
porque como es una medida semicuantitativa, te deja entre 300 y 1000, y si está más cerca de 300, pues no le da más para nefrótico, pero si está más cerca de 1000, sí. Entonces agarras y mides tu orina, proteína en orina 24, proteínas en orina 24 horas para que sepas si cumple con la definición o no la cumple, lo cual es probable, digamos bastante probable. No es seguro, pero es bastante probable. Entonces, más o menos la interpretación de las proteínas en el examen general de orina para que ustedes sepan qué van a hacer y cuántas ganas tienen de juntar la orina de 24 horas y si necesitan hacer eso para estar seguros o si de plano ya lo saben, ¿no? Ok. ¿Te quedó claro hasta acá o no? Sí. Sí. Bueno, pues ya está. Bueno, entonces, pues hay que determinar primero, como dijo el doctor, si hubo proteinuria o no. Entonces, si hubo proteinuria, pues tienes que ver en qué rangos. O sea, llegó al rango nefrótico. No, porque eso lo vamos a cerrar rapidito. Di primero que no y luego vamos al sí. Ok. Entonces, suponiendo que el paciente no tuvo proteinuria, pues tienes que ver primero cómo, o sea, ya le hiciste sus pruebas anteriores, entonces revisa cómo estuvo la albúmina. Si la albúmina estuvo normal, pues obviamente sabemos que el problema no es oncótico, entonces, y el edema es por alguna otra causa que no es por casi siempre alérgica, ¿no? Ajá, sí, casi siempre es por algo anafiláctico o una alergia. Y ahora, si su albúmina también estuvo baja, pero no manifestó proteinuria, entonces la pérdida, o sea, no es por pérdida de proteínas por la orina, sino que la está perdiendo por otro lado o no la está produciendo en cantidad suficiente. Entonces pensamos en alguna otra razón, como una hepatopatía o alguna enteropatía que haga que pierda las proteínas por ahí, o desnutrición, como en el caso del kwashiorkor. Y pues obviamente se aborda cada caso. Que todos tienen, y son rarísimos todos, pero bueno, para que sepan hasta dónde puede llegar. Sí. Ok. Ahora, si tu paciente sí tuvo proteinuria, pues tienes que ver en qué rangos estuvo esa proteinuria. ¿La tuvo en rangos nefróticos o no? Si la tuvo si no la tuvo en rangos nefróticos, pues igual con los estudios que ya le hiciste, pues puedes ver si aparte tuvo presencia de hematuria o no. Aguántame, si no tuvo, si estamos hablando de un paciente que tiene edema, porque luego cuando se pierden ya me pusieron hasta un meme en el chat, ¿no? Si su paciente tiene edema y ustedes lo están abordando para ver por dónde va, y entonces usaron la topografía, y por la topografía decidieron que era un edema de topografía, de edema oncótico. No sé si esto queda suficientemente claro, pero espero que sí, ¿no? Así que solo con eso ya saben que sus estudios incluyen de laboratorio esto y esto y esto, y que las fisiopatologías incluyen, ya saben por dónde, ¿no? Y luchando con la posibilidad de síndrome nefrótico versus otras causas de caída de la presión oncótica. Es ustedes hicieron un ego, marca positivo a proteínas, y entonces dicen, bueno, efectivamente este paciente tiene un edema de génesis oncótica porque está tirando proteínas en la orina. Y esto ya comprometió la presión oncótica y por eso se hinchó con la topografía que lo hizo. Entonces dicen, bueno, pero cumple las condiciones de síndrome nefrótico o no las cumple, y entonces vamos a estudiar una proteinuria por otro lado. Si el paciente tiene proteinuria en rango nefrótico, pues tiene síndrome nefrótico. Ahora, síndrome nefrótico tiene varias causas, ¿no? Y si su paciente no cumple con las condiciones de síndrome nefrótico, pues que creen que acabamos de descartar síndrome nefrótico, ¿no? Y tenemos que estudiar otras causas de proteinuria significativa. Ya sabemos que la pérdida es renal, ¿sale? Sí. Entonces, sigue, ahora sí. Bueno, entonces, si sabes que el paciente tiene proteinuria, pero no síndrome nefrótico, pero como dijo el doctor, el daño pues, es renal porque está perdiendo por la orina, pues también trata de ver si tuvo otra cosa. Entonces, si tuvo en los exámenes también hematuria, pues piensas en un síndrome
el llamado síndrome mixto porque el paciente tiene manifestaciones tanto de síndrome nefrótico como de síndrome nefrítico. Tiene la proteinuria y tiene la hematuria, que es del síndrome nefrítico. Y generalmente este síndrome mixto es por causas autoinmunes. Te indica que el problema glomerular es autoinmune. Entonces, pues es un paciente que necesitas estudiarlo para tratar de ver cuál es la causa, entonces lo mandas a biopsiar. Digo, también los diabéticos lo pueden hacer y los hipertensos, pero eso no ocurre en pediatría, ¿no? Entonces, sí, claro, este paciente se biopsia, por supuesto, y se aborda como enfermedad autoinmune. Si tu paciente no tiene hematuria ni microscópica ni macroscópica, el nefrólogo lo va, porque no está contemplado en este diagrama, el nefrólogo lo va a tener que estudiar como proteinuria. Entonces habrá que ver enfermedades renales capaces de inducir proteinuria, en donde otra vez las enfermedades autoinmunes podrían jugar, ¿no? Entre otras enfermedades renales raras cuyo nombre desconozco, ¿no? Para que sepan por dónde se conduce el abordaje de este paciente, ¿no? Tenga o no tenga hematuria, hay que estudiarlo, pero no como nefrótico. Y no lo podemos tratar en forma empírica como nefrótico, porque no está nefrótico. La explicación es otra y la decisión es otra, ¿no? Mientras que si tiene proteinuria nefrótica, pues entonces está nefrótico. Y ya sabemos que el síndrome nefrótico, nos lo van a decir dentro de algunos minutos, pues ese le das prednisona de entrada, ¿no? A menos que, bueno, aunque se te esté muriendo, de todas maneras le das prednisona de entrada. Entonces, pero tú no puedes echarle prednisona a un paciente que a lo mejor tiene alguna nefropatía por IgA, ¿no? Porque a lo mejor le descompones el diagnóstico al nefrólogo y por lo tanto el pronóstico al paciente. Entonces, para que tú te avientes el numerito de echarle prednisona al paciente, tienes que tener una certeza razonable de que se trata de hecho de un síndrome nefrótico. ¿Estamos hasta allá? Sí. Ok, entonces, y ahí ya acabamos porque no es nuestra clase de hoy, sino que nos regresamos al nefrótico. Resulta que tiene proteinuria en rangos nefróticos, por lo tanto tiene síndrome nefrótico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces el paciente, pues en el síndrome nefrótico, para mencionarlo súper rápido, es un paciente que usualmente, en el caso de los niños, en el caso de pediatría, la mayoría de los casos es un síndrome nefrótico primario o idiopático y esto ocurre más, bueno, algunas bibliografías te decían que entre los 2 a los 12 años, otros entre el año a los 10 años, porque pues cuando ocurre antes del año dicen que usualmente es algún problema renal ya congénito cuando ocurre después es más frecuente que sea secundario a alguna otra cosa como lupus o fármaco, el uso de fármacos, etcétera. Claro. Y esencialmente lo que ocurre en un paciente para que haga síndrome nefrótico es que la barrera de filtración se ve alterada. Lo que más se afecta es la carga, porque la lámina basal, que es uno de los componentes de la barrera, tiene cargas que repelen a las proteínas como la albúmina para que no pasen a través de ella y no se filtren. Entonces, por alguna causa, esta selectividad se ve alterada y permite el paso de proteínas al filtrado que no deberían pues, pasar, ¿no? Y proteínas en plural, lo cual es relevante para que entendamos que no es la única la albúmina, que hay otras proteínas que cumplen la misma condición, que son pequeñas y que son retenidas en función de su tamaño, también podrán ser excretadas. Exacto. ¿No? Sí. Entonces, el paciente pues se va a manifestar con la proteinuria, que va a ser lo principal, y de ahí se van a desencadenar las demás cosas, ¿no? Porque obviamente si está perdiendo albúmina, pues va a desarrollar una hipoalbuminemia y otras proteínas, como mencionó el doctor, y esto va a hacer que disminuya la presión oncótica en los capilares, hay más fugas, entonces se ocasiona el edema, y pues además el paciente puede tener, o sea, es frecuente que tenga dislipidemia, y yo entendí que la dislipidemia ocurre porque el hígado trata de producir proteínas para aumentar la presión oncótica,
Y entre No, ellas están las lipoproteínas. no, no principalmente, porque si eso fuese, el perfil de lípidos sería diferente. Fíjate que lo que está pasando es un incremento de lipoproteínas de baja densidad, ¿no es cierto? Sí. Ahora, o de VLDL. Ujú. Ahora, ¿por qué? ¿Cuáles son los determinantes de la alta o baja densidad de las lipoproteínas? La cantidad de grasas que la satura. La cantidad de grasas que son por la proteína en cuestión. Ese es correctísimo. Entonces, no tienes un perfil de lípidos horroroso, solo por eso. Sí podrán haber lipoproteínas o sí puede ser que las proteínas se sinteticen en mayor cantidad. Te concedo eso. Pero en realidad el problema, dame 15 segundos. Sí. El problema es que dentro de las proteínas que son excretadas se encuentra la lipoproteína lipasa. Ujú. Entonces, al excretarse la lipoproteína lipasa, no puedes sacar a las grasas, no puedes hacer lipasa, ya creo que su nombre vende su efecto, no puedes sacar a las grasas de la lipoproteína. Una vez que se montan allá, pues no las puedes retirar. Ah, Pues ok. claro, el problema es que el perfil empeora porque no se vuelven no utilizables. Las grasas que están en las lipoproteínas se siguen acumulando, siguen saturando y entonces tienes un perfil de lípidos horroroso con incremento de triglicéridos y con incremento de colesterol con predominio de lipoproteínas de muy baja densidad. Ah, ok. Ah, claro, Sí, y ya. toma todo el sentido del mundo. Por eso hace la dislipidemia que hacen. ¿Ya? Sí, sí, ya. Y por eso si el paciente se queda crónicamente con síndrome nefrótico, va a acabar por incrementar su riesgo cardiovascular. Afortunadamente en pediatría la grandísima mayoría de los pacientes responden en forma fabulosa al esteroide, revierten el síndrome nefrótico y se salvan del riesgo cardiovascular. Pero hay un problema del perfil de lípidos derivado de la pérdida de lipoproteína lipasa. Ujú. Ah, ok. Sí. Ya, síguele. Bueno, entonces, si tu paciente tuvo proteinuria en rangos nefróticos, pues primero tienes que evaluar, obviamente, primero tienes que ver si tu paciente está en peligro, ¿no? Si peligra su vida, porque pues si tiene algo que le está haciendo que peligre su vida, pues es lo que primordialmente tienes que abordar. Y pues ¿Mm? también tienes que tomar en cuenta si encontraste algo más en los laboratorios que ya le tomaste, por ejemplo, presencia de hematuria o la creatinina elevada. Em, Del lado que entonces, quieras, pues empecé. Yo empezaría por riesgo de muerte. sí, Generalmente, si tu paciente está en ML3, hay que apurarse, ¿no? sí. Entonces, los pacientes con síndrome Tenemos escala de nefrótico, MLs, ¿no? sí. Ah, ok. ML3. Entonces, suponiendo que el paciente tiene algo que le está haciendo que peligre su vida, pues lo primero que tienes que hacer es darle ese tratamiento de urgencia para las complicaciones y Claro, porque salvarle si la se vida. te muere el paciente, ya no le puedes curar el síndrome nefrótico, ¿no es verdad? Sí. Claro, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, pues, ¿qué es lo que puede tener el paciente, ¿no? Que peligre su vida. Pues los pacientes con síndrome nefrótico grave hacen en algún punto o pueden llegar a hacer por el curso de la enfermedad una lesión renal aguda, una insuficiencia renal aguda, y esto es porque a pesar de que, o sea, los pacientes no están perdiendo del cuerpo el líquido, pero sí lo están perdiendo del compartimiento intravascular hacia el tercer espacio.
entonces tienen una hipovolemia. Aunque sí tienen sus mecanismos compensadores vasculares bien y no va a presentar propiamente hipotensión, porque sí van a poder activar los mecanismos compensadores de la presión arterial, tienen hipovolemia porque salió el líquido al tercer espacio y esto en algún punto va obviamente a comprometer la perfusión, así como de otros órganos, pues del riñón. Y obviamente esto lesiona a las células renales, se ocasiona una necrosis tubular y pues afecta a la función renal, se ocasiona una insuficiencia renal aguda que es prerrenal y esto, el hecho de que sea prerrenal lo puedes ver con la relación BUN-creatinina. Si es mayor a 20, te indica una lesión renal aguda prerrenal. También lo puedes averiguar con FENA, pero en un paciente que está oligoanúrico es bien difícil hacer FENA porque necesitas que orine. Pero Exacto. también son otros métodos para ver la falla renal prerrenal. ¿Sale? Pero muy bien, muy bien. Entonces, pues si tu paciente tiene insuficiencia renal aguda y es porque no está perfundiendo bien el riñón, pues lo que quieres es evitar que esto avance y sea peor, entonces quieres restablecerle la volemia y el flujo hacia el riñón. Entonces le das albúmina porque el problema del paciente es el bajo, la disminución de la presión oncótica. Entonces, mientras le estés dando la albúmina, le estás metiendo pues proteínas que van a atraer el agua que está en exceso en el espacio intersticial hacia el espacio intravascular, en lo que hace efecto la prednisona que ya le iniciaste, ¿no? Por Para supuesto, claro. abordar Pues el con problema esto de base. jalas el agua y perfundes el riñón. Y tú dijiste algo que es bien importante, el paciente no le falta agua. De hecho, le sobra, nada más que no está en donde la quieres, ¿no? Sí. Entonces la jalas de regreso para que perfunda el riñón, para que se resuelva la fisiopatología que describiste claramente de la insuficiencia renal prerrenal. Si está en falla prerrenal, que tú lo pusiste ahí en creatinina elevada, porque la falla prerrenal sube la creatinina, por cierto, ¿no? Entonces ya medio tocaste ese asunto, pues entonces vas y le pones albúmina para que no vayas a quedar con daño renal permanente, o peor aún, ¿no? Con uremia. Ok. Trombosis. Entonces, la trombosis igual es porque puede ocurrir por dos razones. Una, que pues el paciente está perdiendo, aparte de la albúmina, está perdiendo otras proteínas, entre ellas factores anticoagulantes como la antitombina 3, proteína C, proteína S. Y otra es porque por la hipovolemia que ya mencionamos que se genera, el paciente queda hemoconcentrado. Entonces, esto genera una situación de estasis en la sangre que además hace, o sea, que sabemos que es uno de los mecanismos de hipercoagulabilidad y que favorece la generación de trombos. Además de que se concentran más los factores de la coagulación y esto hace que sea más fácil este proceso de coagulación. Muy bien. ¿Y el Entonces, manejo? si tu paciente tiene trombosis, pues le tienes que dar la albúmina para restablecer esa hipovolemia por el mismo mecanismo que ya mencionamos. Y además, pues le das anticoagulantes porque pues está perdiendo ese tipo de sustancias. Heparina de bajo peso molecular habitualmente, como enoxaparina, ¿no? Muy Ok. bien. Que no nos vamos a meter al fármaco ni a la dosis, porque ya es mucho. Solo es entender la fisiopatología. ¿Ok? También los pacientes pues tienen más riesgo de infecciones porque igual entre esas proteínas que están perdiendo están proteínas inmunológicas como las inmunoglobulinas, factores del C3 del complemento, factores activadores de linfocitos. Entonces son pacientes que quedan inmunocomprometidos. Entonces, si a ti te llega un paciente que tiene alguna manifestación de infección, como por ejemplo, o sea, tiene síndrome nefrótico y por ejemplo llega con fiebre o alguna manifestación así, tienes que pensar en una infección que puede ser grave como una sepsis y pues hay que darle el abordaje con antibióticos. Creo que el razonamiento además pasa por el hecho de que muy pronto en la evolución hacen fuga de líquido a tercer espacio peritoneal, espacio peritoneal, Okay. por lo tanto son sujetos de riesgo para peritonitis espontánea. Por eso es que al principio te dije, bien pronto se junta agua en el peritoneo.
Y eso y además está inmunocomprometido, entonces lo tienes en riesgo de peritonitis espontánea y entonces aunque no tengas foco infeccioso por el solo hecho de tener, deberías sospechar esa posibilidad y entonces cubrir, y entonces la cobertura empírica y es para, pues para esa, incluyendo esa posibilidad y por lo tanto cefalosporinas de tercera generación. Ok. O de cuarta. Entonces, los pacientes también pueden hacer hiponatremia porque, pues, algo que no les mencioné antes es Pero que yo ya mencioné. los Yo sí lo pacientes... mencioné. Ah, bueno, es que los pacientes con síndrome nefrótico, o sea, por la hipovolemia que hacen, pues se activan los mecanismos compensadores y todo para tratar de restablecer esa volemia y pues activan entre estos, sabemos, al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Todo esto hace que, con el fin de que se retenga sodio para que ese sodio jale agua. Pero si y, retienes pues, sodio, eso no explica volemia. la hiponatremia, doctora. Y lo que pasa es que a pesar de que se está reteniendo sodio, se retiene más agua. Que se va La al tercer proporción. espacio. El problema es que el paciente está sobrado de agua. Ujú. Y aquí hay que entender, cosa que yo creo que algún grupo de cuarto se lo dije, pero hay que entender que la natremia no mide el sodio. Es un error bien común, pero la natremia no mide el sodio. ¿Qué mide? El agua, Sí, ¿no? mide el agua en la cual se encuentra diluido el sodio. Justo comprender esto es bien importante. Mide en cuánta agua está diluido el sodio. Entonces, si hay hiponatremia, no es absoluto, hay escenarios contados, pero hay escenarios en donde hay realmente una pérdida activa de sodio. Pero en realidad, cada que yo veo hiponatremia, lo que tengo que pensar no es que le falta sodio a mi paciente, sino que le sobra agua. Y que si yo corrijo el exceso de agua, el paciente mejorará, ¿no? Hay problemas agregados porque tener hiponatremia tiene impacto sobre la composición del líquido intersticial y tiene impacto sobre lo que está pasando a nivel celular, porque da una osmolaridad menor y por lo tanto genera movimiento de agua al interior de la célula, lo cual puede resultar contraproducente, ¿no? Entonces, por eso, particularmente en las neuronas, por eso cuando hay hiponatremia grave, aunque yo sepa que el problema estriba en retención de agua, hago una corrección aguda de sodio, pero solo cuando el paciente tiene hiponatremia grave. Y tiene que ir acompañado de medidas tendientes a corregir el exceso de agua. Pero cuando la hiponatremia es moderada o leve, pues la verdad es que le pones diurético para resolver el problema. Exacto. Y en este caso, pues no puede ser solo el diurético porque pues le vas a causar una hipovolemia peor. Tienes que ponerle primero la albúmina para tratar de llevar el líquido al espacio intravascular y que pues ya el diurético Sí, haga de que hecho, se... si ustedes se fijan, el diurético en el síndrome nefrótico no está indicado como terapia única, precisamente por la razón que nos acaban de dar. Si yo utilizo diurético en un paciente con contracción del espacio intravascular, voy a sacarle más agua al espacio intravascular y voy a comprometer la perfusión renal y voy a incrementar el riesgo de trombosis y va a pasar todo lo que no quiero que pase, ¿no? Exacto. Y la albúmina, de hecho, siempre va con diurético o casi siempre va con diurético, porque la albúmina sola podría llevarte justo al espectro contrario. Si yo le pongo albúmina y no ayudo a que salga en el riñón, pues a lo mejor me lo llevo a hipervolemia y atrógena, ¿no? Y tampoco quiero hacer eso. Normalmente se dan juntas. El diurético se puede utilizar solo, sin albúmina, cuando ya se revirtió el síndrome nefrótico y el paciente empieza a jalar agua de regreso porque ya no está tirando albúmina. ¿Sí me explico? Entonces tú podrías tener la necesidad de
de favorecer la excreción de agua, porque como el paciente sigue fabricando albúmina, no la ha dejado de fabricar. El problema es que la fabrica y la huisha. Si tú corriges la permeabilidad de la membrana con la prednisona, pues la albúmina va a subir rápidamente, el agua se va a jalar rápidamente y el paciente se puede meter en problemas. Entonces, si tú ya sabes que el paciente está mejorando, pues vas y le pones diurético porque le sobra agua, ¿te acuerdas? Sí. No quieres meterte en ese lío de que le sobra agua y al rato te haga edema pulmonar. Por cierto, que me lleva a la pregunta, ¿por qué los pacientes nefróticos, cuando están nefróticos, no hacen edema pulmonar? Porque no hay intersticio con líquido en el pulmón, entonces no hacen ese, o sea, No pueden es jugar aire, agua ¿no? ahí porque no existe ese Ajá. espacio. Es correcto. Y el edema pulmonar depende de presión hidrostática, no de presión oncótica. Sí. Entonces, lo que sí pueden hacer los pacientes, pues ya son derrames. Entonces, o sea, pueden Sí, porque ahí sí generalizarse hay tercer el espacio, edema. claro. Entonces, si un derrame pleural, sí lo pueden hacer. La ascitis, atención, que ya mencionó el doctor, que incluso desde temprano empiezan a manifestarla. Y pues No, obviamente... pero atención es otra cosa. pero bueno, atención es cuando ya es demasiado, no es cuando ya esté demasiado acumulado el líquido. Sí, es cuando ya es demasiado y restringe el movimiento respiratorio. Exacto, entonces, pues estas complicaciones dificultarían la respiración, o sea, Y el dificultan los derrame movimientos pericárdico respiratorios. también, ¿ah? Es un Y el problema. derrame pericárdico, ajá, y puede llegar a ser una insuficiencia cardíaca porque impide el llenado correcto de la aurícula derecha. Entonces, pues los pacientes que ya tienen esto, pues igual tienen, o sea, lo que quieres hacer es eliminarle ese exceso de agua, entonces también le vas a dar albúmina más diurético. Y ahora, si el paciente, o sea, esto, como ya les había mencionado, es aparte del tratamiento de la causa de base. Ahora, si el paciente tiene síndrome nefrótico, pero no tiene ninguna de estas complicaciones, no tiene riesgo de muerte, pues le inicias nada más el tratamiento de base. Claro. Que son los corticosteroides, más bien la prednisona, que se la das, creo que es aproximadamente un mes que va a estar tomando la prednisona en esencia el paciente. No te agobies, no te toca esa decisión como médico general. Pero sí, son como 6 a 8, como 4 a 6 a 8 semanas. Pero pues ya a las 72 horas ya debe tener alguna respuesta, alguna mejoría. Es Entonces correcto. tienes que reevaluarlo a las 72 horas. Si mejoró, o sea, si tu paciente no mejoró a las 72 horas, tienes un paciente con un pronóstico un poco más complicado porque es un paciente corticoresistente. Entonces, aquí, pues si no le están haciendo los corticoides, el médico tendría que ver qué otro abordaje darle con otros fármacos. Y es un paciente que debe mandarse a biopsiar porque tienes que tratar de encontrar la razón por la que no está respondiendo a los corticoides. Es correcto. Ahora, si tu paciente mejoró, pues obviamente le completas el tratamiento y ya cuando lo deje de tomar, que recordemos que siempre es poco a poco irle quitando los corticoides, pues lo evalúas. Y si el paciente sí remitió bien, o sea, ya después de que dejó de tomar los esteroides permaneció bien, pues es un paciente córtico-sensible que es poco probable que recaiga, pero pues lo mantienes vigilado y ya. Pero si el paciente cuando terminó de tomar los corticoides tuvo recaídas, quiere decir que es un paciente córtico-dependiente, o sea, que él dejó de tomarlo y volvió a ser nefrótico, pues es un paciente que depende de los corticoides para estar bien. Entonces, obviamente, mientras, o sea, se le vuelve a iniciar el tratamiento o se le puede dar otros tratamientos a fin de no exponerlo también a dosis muy altas o muy prolongadas de esteroides que tienen efectos adversos. Y pues también es un paciente que se manda a biopsiar porque tienes que tratar de ver si hay alguna otra razón por la cual depende de los corticoides para estar bien. Sí, claro, porque el 95% de los nefróticos se curan solo con la prednisona, ¿no? Entonces, bueno,
Tienes que ver por qué no está yendo por donde debería de ir, y aunque podría tener una de las variedades más resistentes, igual y tiene una causa secundaria y es un nefrótico secundario, ¿no? Ujú. Ok. Entonces, ahora regresando a donde, a donde tu paciente lo determinas con síndrome nefrótico, pero además observaste que tuvo algo más en los estudios que ya le habías hecho. Por ejemplo, si viste que tuvo hematuria. Si no tuvo hematuria, pues simplemente ya, o sea, es un paciente que tiene síndrome nefrótico, eh, a lo mejor dentro de lo normal del síndrome nefrótico hasta ahora, hasta este momento y ya, le das el abordaje que ya mencionamos. Pero si es un paciente que además hizo hematuria, que no es usual que lo haga en el síndrome nefrótico, puede que sea porque tiene ya una complicación que mencionamos de la trombosis. Puede ser que haya hecho una trombosis de la vena renal y esto pues lo determinas haciendo un ultrasonido Doppler. Entonces, si tú ves que tuvo un trombo, o sea, que tiene la presencia del trombo, pues es esa la razón de la hematuria y obviamente ya es un paciente que está complicado y tienes que tratar esa complicación. Pero si tu paciente tuvo hematuria, es nefrótico y no tiene, no ves un trombo, no hay trombo en la vena renal, pues entonces piensas que tiene el síndrome mixto, que tiene manifestaciones nefríticas y nefróticas, entonces recordamos que es más que nada por algo autoinmune y es un paciente que tienes que biopsiar. Ahora, si tu paciente tuvo la creatinina elevada, es básicamente, o sea, es parecido. Tienes que ver la relación, o sea, buncreatinina, para que tú trates de determinar si esa creatinina elevada puede ser por una complicación propia del curso de la enfermedad, que ya habíamos mencionado que es la lesión renal prerrenal, cuando el boom creatinina es mayor a 20, pero si tu boom creatinina no es mayor a 20 y, y tiene, o sea, la creatinina está elevada, pero no la relación boom creatinina, entonces te indica que la lesión renal que está teniendo es intrarrenal y eso no es usual que lo hagan los nefróticos, entonces te tiene que hacer pensar en que hay algo más. Entonces mandas al paciente a biopsiar. Ok. Ya acabamos, ¿no? El nefrótico. Sí, creo que falta los que faltó Los nefrítico. el nefrítico. Sí, Solo falta el nefrítico. ¿A poco no está re bonita la clase, niños? y la verdad a mí me gustó el tema. Sí. Está padre. Sí, Sí, está bueno. padre. Está bueno. Claro. Entonces es que todas las clases se pueden dar así y quedan re bonitas. Entonces vamos a hablar de nefrítico. Bueno, vamos a hacer otra vez un receso biológico de 5 minutos o menos y regresamos a ver nefrítico. Valentina, ¿tú vas a exponer nefrítico? Napis, Oh, lo va a wow. exponer Elías. La neta, está chido el tema, te la rifaste. Gracias. La verdad sí, estoy entendiendo mucho. Gracias. Está muy chido. De nada, gracias.
A ver, adelante para que terminemos porque ya casi es hora. Ok, yo les voy a hablar acerca de ya el paciente que llega con edema generalizado. Entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, antes que nada, pues el paciente que tenemos edema generalizado, vamos a pensar que lo que tiene es un aumento de la presión hidrostática y eso va a causar la fuga del líquido. Entonces, lo primero que le vamos a pedir a nuestro paciente va a ser un EGO, BH, química sanguínea, electrolitos, y le vamos a medir la presión arterial. Ok, entonces aquí lo importante como dato principal o el estudio que vamos a tener en cuenta primero va a ser el EGO, ¿no? Para saber si tiene una hematuria o no la tiene. Ahora, en cuanto al EGO, perdón, tenemos que ver si nuestro paciente tiene una hematuria microscópica o macroscópica. ¿Esto cómo lo vamos a saber? Bueno, pues el EGO tiene 3 componentes en donde nosotros podemos basarnos. El primero va a ser el componente físico, que va a ser el color, que eso lo vamos a ver al momento de tomar nuestra muestra. Sí, podemos ver que el color es un color, por ejemplo, rojizo o un color diferente al amarillo ámbar que normalmente tenemos, pues ya podemos decir, o sea, podemos intuir que va a ser una hematuria macrocítica. Y si no... Macroscópica. Macroscópica. Y si no lo tenemos, entonces tenemos que preguntarnos si tiene una hematuria microscópica. Aquí lo vamos a ver por medio de 2 componentes. Los otros 2 componentes del EGO, que va a ser el componente químico, que por medio de la tira reactiva vamos a, además de que nos indique si hay hematuria o no en la orina, en la muestra, vamos a ver proteínas y si hay hemoglobina o si hay mioglobina, que aquí en realidad no nos va a decir si hay mioglobina como tal, nada más va a haber un aumento de la hemoglobina y con base a los antecedentes del paciente podemos pensar que ese aumento del grupo hemo en nuestra orina va a ser más por una mioglobina. Y el componente microbiológico pues ya se va a hacer por medio de máquinas, y entonces nos va a salir ya en el resultado del examen del sedimento con 5 hematíes por campo aproximadamente. Había otras bibliografías que decía 3, pero pues ahí te aparece ya dependiendo. 5 normalmente, ajá. Y Ok, si tiene entonces... hematuria microscópica, pues tiene hematuria, ¿no? Exacto. Entonces aquí ya vamos a hacernos pues como 3 respuestas. La primera es que en nuestras pruebas que ya les mencioné con los 3 componentes del EGO, pues no tiene hematuria, entonces vamos a pensar en que tiene una falla renal, pero no nefrítica. Y pues aquí lo mandamos a nefrología. Esto normalmente en la falla renal no nefrítica se puede, o sea, tenemos que nuestro paciente, como llegó con edema, va a tener además hipertensión arterial, va a tener oliguria, pero no va a tener hematíes ni proteinuria masiva en la orina. Entonces así es como podemos descartar. Por otro lado, puse que parece que tiene aquí más que nada porque vamos a tener la orina rojiza. Entonces nosotros podemos pensar en una hematuria macroscópica. Sin embargo, al hacerle la prueba con la tira, podemos observar que no hay hematuria. Y hematuria se refiere pues a que hay eritrocitos en la orina, no tanto al color, ¿no? Entonces va a ser positiva para el grupo hemo con la tira reactiva, y aquí es en donde nos tenemos que preguntar si de verdad es por un aumento de hemoglobina o si por es un aumento de mioglobina. Sí, porque comió remolachas o vaya uno a saber, ¿verdad? Exacto. Entonces preguntamos antecedentes, pues fármacos, ejercicio intenso reciente, trauma reciente o la dieta o yo qué sé. Entonces, si no tiene estos antecedentes relevantes, pues también lo mandamos a nefrología.
para que lo Todos estudien. van a nefrología, toda la Sí, clase de al hoy final, se va a nefrología. Claro. Y si tiene alguno de estos antecedentes que pues, nos hacen pensar de rhabdomiólisis, pues nos vamos más por rhabdomiólisis. Okay. Y pues aquí la rhabdomiólisis, como signos clínicos, va a tener falla renal, va a tener la hipertensión arterial, el edema, va a tener elevación de azoados y la hemoglobinuria. Falsa hemoglobinuria. Perdón, sí, porque sería por mioglobina. Porque es Sí, mioglobinuria en realidad. claro. Y si en nuestro ego salió que sí tiene hematuria, tenemos dos posibilidades, ya que, como nos comentó Valentina hace rato, puede que tenga hematuria y puede que tenga una proteinuria significativa. Entonces, si tiene una proteinuria significativa, pues el estudio que vamos, o bueno, cómo vamos a estudiar a nuestro paciente va a ser como un paciente mixto, porque tiene datos tanto de nefrótico como nefrítico. En el caso de que tenga, además de el edema, por el cual llegó con hipertensión y oliguria, pues esto nos hace pensar más la hematuria. Esto nos hace pensar en un síndrome nefrítico, porque pues es como que muy clásico estas características de edema, oliguria. Puede llegar a onuria, dependiendo de la gravedad que tenga nuestro paciente. La hematuria, aquí mencionaba que al momento de hacer la microscopía pueden aparecer eritrocitos dismórficos, y esto se da porque normalmente en el síndrome nefrítico va a haber una inflamación importante en el glomérulo. Entonces, nuestros capilares que están fenestrados dentro del glomérulo, lo que van a hacer es que se van a tapar por esa inflamación, además de que muy comúnmente este tipo de glomerulonefritis se da posinfección del Streptococcus beta-hemolítico del grupo A. Entonces eso además genera inmunocomplejos, formación de inmunocomplejos, y va a añadirse a este problema de tapar los capilares, y por lo tanto va a tener una disfunción en la filtración glomerular. Entonces los dismórficos se van a ver porque los eritrocitos van a querer salir para que se puedan filtrar, y como está demasiado chico el espacio, se van a romper, y por eso van a salir dismórficos. Y los cilindros hemáticos, ahí yo entendí que como que se juntaban muchos eritrocitos que no podían pasar y ya posteriormente salían. No es por eso. Los cilindros en general son estructuras que se forman por depósito de proteínas. Okay. Y dependiendo del núcleo sobre el cual se depositan las proteínas es que el cilindro adquiere su nombre. Los cilindros eritrocitarios son depósitos de proteína encima de los eritrocitos como núcleo. Esto habla de una hematuria glomerular, porque la formación de los cilindros ocurre a nivel glomerular, o empieza a nivel glomerular. ¿Ok? Entonces, cuando yo veo cilindros eritrocitarios, sé que tengo hematuria de origen glomerular. Ok, perfecto. Ahí. Y pues obviamente la hipertensión arterial, que ya la mencionamos, que esta normalmente va a ser de instalación aguda porque pues nuestro paciente no era hipertenso, ¿no? Ahora, Entonces, no puedes tú atribuirlo solo a postinfecciosa con estreptococo beta, como dice tu cuadro. Claro. Hay otras alteraciones que capaces de inducir un síndrome nefrítico, ¿no? Entonces, sí. Uno de ellos es el postinfeccioso, pero por ejemplo, el síndrome urémico hemolítico, de alguna manera se comporta o cumple la definición de síndrome nefrítico. Sí, ¿no? Sí es. Entonces, ojo con eso. Sí, aquí era nada más como que, bueno, según la literatura es como que lo más frecuente. Sí, pero es lo más frecuente, pero todavía no lo sabemos. Claro. No importa, síguele. Meles. Entonces, nos preguntábamos, ¿se puede morir? Pues escala de Meles, ¿no? Y tenemos las dos opciones. ¿Me voy primero con las que no? No, primero con las que sí, porque eso es urgente. Ok, sí. Es lo primero que hay que hacer.
¿Se puede morir? Sí se puede morir. Bueno, en el caso de todos los pacientes, como tratamiento base, le vamos a dar el diurético de ASA, el furosemide. Claro. Esto va a ser para, obviamente, tirar el agua y parte del potasio que vamos a ver adelante, porque estas van a ser las diferentes complicaciones que puede tener nuestro paciente. Claro. Entonces, Resolver su riesgo de vida. claro. Entonces, aquí nuestro paciente puede tener una hiponatremia dilucional que va a ser, como ya mencionamos hace rato, porque va a haber un aumento de la reabsorción de sodio y agua, pero va a ser mayor la reabsorción de agua. Por lo tanto, va a haber una hiponatremia dilucional. Valores para poder saber si solo vamos a tratar esta hiponatremia con el diurético o además tenemos que corregir el sodio. Entonces, valores menores a 120 o, por ejemplo, que no lleguen a los 120, pero ya tiene síntomas neurológicos, entonces aquí sí vamos a corregir el sodio. Por otro lado, tenemos la hiperpotasemia, que aquí, en este caso, lo que entendí fue que que se da por la redistribución de los líquidos que se está dando en el paciente. Entonces eso hace que el potasio salga de la célula. Pero no sé si estoy viendo. Otra vez, perdón, pero no sabes qué. Ajá, o sea, no sé si la hiperpotasemia, su fisiopatología es porque con la redistribución no hay orina, de los si tu líquidos. paciente no orina, Sí, además. Sí, pues no puede tirar potasio, ¿no? Claro. Claro. Sí. Y pues aquí tenemos que ver manifestaciones electrocardiográficas o cuando los niveles de potasio son muy elevados. Y pues mencionaban que mayor a 6 ya es como muy riesgoso, ¿no? De que pueda tener las manifestaciones electrocardiográficas. Entonces, aquí se Allá pueden... hay un potasio de 8 en el chat, chéquenlo. No en el de aquí, en el del teléfono. Automáticamente ya lo quemé y no lo puedo poner en el examen, pero es un paciente real. Ok. Tenía 8, tenía 9, estaba terrible. Entonces, como les mencioné, pues van a ser manifestaciones electrocardiográficas y las dos maneras en cómo se puede abordar a nuestro paciente, o bueno, como que los dos mecanismos por los cuales vamos a manejar este potasio va a ser pues la excreción de potasio como tal, que esta se va a dar con el diurético que ya estamos dando de base, más las resinas de intercambio, que estas lo que van a hacer es eliminar el potasio por medio de ¿Dónde estás perdido? intestinal, creo. Las resinas de intercambio. Sí, extraen a nivel intestinal, ¿no? se dan orales y extraen efectivamente el potasio a nivel intraluminal. Difíciles de conseguir, pero otra vez disponibles en México, porque un tiempo no estuvieron. Y pues como medidas de protección para que no se siga elevando el potasio y además para el corazón va a ser el salbutamol, que va a ayudar a aumentar, va a regresar el potasio a la célula intracelularmente. El gluconato de calcio, que creo que también era el mismo, que va a proteger al corazón porque va a disminuir la transmisión de impulsos eléctricos hacia el corazón. La solución polarizante, que esta leí que era puede ser con glucosa, insulina o potasio, pero también solo glucosa e insulina. Y esto lo que va a hacer es que va a generar también que meta más potasio a la célula. Y el bicarbonato igual. También podemos ver que nuestro paciente tenga... Te falta la diálisis, no la veo mencionada ahí. Es que lo puse hasta el final de que si ok, todo porque esto... es un mecanismo de excreción de potasio, pero que sirve para todo. Está bien. Claro. Ok, síguele.
Entonces tenemos la emergencia hipertensiva también, de la cual tenemos que ver y diferenciar de una crisis hipertensiva de la emergencia hipertensiva, que en este caso pues nuestro paciente sí se va, o sea, sí se puede morir, o más bien sí se muere, y no solo va a tener la hipertensión, sino va a tener deterioro del estado de conciencia, puede tener alteraciones neurológicas, visuales, sensitivas o dolor precordial. Entonces aquí lo que vamos a hacer es dar vasodilatadores como la hidralazina y calcioantagonistas. ¿Esto por qué? Porque lo que queremos es que nuestro paciente ya tiene demasiado líquido fuera y los vasos están hasta cierto punto, no tienen la compliancia o no están tan abiertos como para poder almacenar más agua, y por eso se está saliendo y por eso hay mayor presión hidrostática. Entonces lo que queremos es vasodilatar a nuestro paciente para que pueda tener más lugar en donde guardar esa agua, o bueno, regresarla del espacio intersticial, y ya con el diurético poderla eliminar. Correcto. Y el otro va a ser edema pulmonar, que va a ser por el mismo hecho de que hay un aumento de la presión hidrostática, pues va a salir el agua de los capilares pulmonares, y eso va a hacer que cause edema. Se trata igual con la furosemida. Todos se tratan con furosemida. La uremia... Todos se tratan, efectivamente todos. Si haces que wish el paciente, todo se soluciona. Claro. Antes, obviamente, de llegar a todas las complicaciones más crónicas, ¿no?, que estamos viendo acá, y que le tienes que poner otro medicamento. En cuanto a la uremia, pues entendí que incrementa la uremia igual porque no está orinando nuestro paciente, y nos puede dar síntomas de confusión, letargo, igual deterioro del estado de alerta. Y la acidosis metabólica, que se puede tratar, o sea, se puede dar bicarbonato, dependiendo del nivel de acidosis que tenga. Y cuando orine también va a sacar hidrogeniones, y ya la hicimos. Exacto. Y bueno. Que en todos estos casos, si ya lo tratamos tanto con la furosemida como con estos tratamientos específicos y no mejora, entonces el tratamiento inicial, bueno, aquí está mal inicial, pero el tratamiento va a ser... Sí está bien con el tratamiento urgente, pues. Perdón, sí, no mejora con el tratamiento inicial. Sí. Entonces, diálisis. Que funciona porque saca, ya saben, pone líquido en el peritoneo y saca agua. Y entonces aquí lo que hay que entender es que la diálisis funciona porque el peritoneo, en el caso de la peritoneal, es una membrana semipermeable que permite que se alcance un equilibrio entre agua y solutos entre dos lados de una membrana. Y entonces aquí lo que hay que conocer es qué sustancias pueden atravesar la membrana peritoneal y cuáles no. Dato interesante, la creatinina no. Así que la creatinina nunca baja en pacientes con diálisis peritoneal, ¿no? Sí. Pero el sodio sí, el agua sí, el potasio sí, el azúcar muy poco. Y entonces lo que se dispone en el medio es esencialmente de dos soluciones dializantes, una que trae una concentración del 4.25% o es hipertónica, cosa que se hace con glucosa, y otra que es isotónica o 1.5%, y con estas soluciones se dializan, dependiendo de lo que tú quieras obtener. Si al paciente le sobra agua, utilizas una solución hipertónica con recambios rápidos, porque entonces vas a sacar un montón de agua. Al tener una tonicidad mayor, el líquido que estás metiendo al peritoneo extrae efectivamente agua en forma rápida, ¿no? Tan rápida que puedes llevar al paciente hipovolemia si no te manejas con cuidado. Sí. Si tu paciente tiene solutos, pero no agua en exceso, entonces lo que haces es utilizar una solución isotónica para no deshidratarlo, que te va a ayudar a extraer eficazmente los solutos que son el problema. Y así es como funciona la lógica
de la diálisis peritoneal. ¿Ok? Entonces, bueno, Sí. nos seguimos. Ya están las complicaciones y entonces ya lo tienes, nefrítico, o se puede morir, sí, pero ya le solucionaste eso, o no se puede morir porque está en buenas condiciones, entonces nos vamos al manejo del paciente. Y con eso ya me lo acabamos, ¿no? Que es furosemide de todas maneras, o sea que furosemide esté como esté, le vas a poner, Claro. ¿no? Sí. Sí, ese va a ser nuestro tratamiento base. Entonces, si mejora, pues seguimos ¿Mejoró? así. Claro. Y si no mejora, pues lo más probable es que sea por alguna otra causa, como autoinmunes incluso podrían ser, y otros síndromes Ajá. como Gut-Pasteur, Alport, vasculitis, puede que debute con una nefritis lúpica, un Henoch por inmunoglobulina A o el síndrome urémico. Hay un Síndrome, chorro de etiologías. sí, Toda la nefrología se basa en los diferenciales de esto que acabamos de decir, ¿no? claro. Entonces, bueno, lo que haces es estudiar la causa probable y tratarla, pero por eso el paciente se biopsia. Podríamos biopsiar a todos, pero vas a hacer un 95% de biopsias que no eran necesarias y que no cambian la evolución del paciente, con el costo adicional y los riesgos que eso supone. Así que, pues no, mejor no más biopsias al que no vaya bien, tanto en nefrítico como en nefrótico. Y si se encima lo nefrítico con lo nefrótico, ese sí se biopsia porque ese igual y tiene algo más, ¿no? Pero como ven, este paciente no hace proteinuria. Así es. Claro. Clase siguiente, ¿quién? ¿Quién?